libro que se ha dado de este que habla de Manuel Montillo ha sido Fernando, hasta que viene, pues le daba las gracias por el sentido del humor. Sí, yo creo que el sentido del humor es una cosa que debe invadir nuestra vida y por lo menos tomarla como tal. Cuando uno sirve, digamos, de inspiración o parte de la inspiración y ya los datos como escritor, la técnica y la sabiduría la coloca él, pues entonces creo que no llama la atención. Cuando Joaquín me comentó que había estado en Málaga y que había salido a conocer porque había escuchado en Canal Sur, me llegó algo muy sorpresivo. ¿Por qué te has dicho esto? Por el tema político de Ardales. Hemos estado 3 horas. Hoy. No hemos hablado en ningún momento del tema político. Hemos hablado pues, de toros, de flamenco, de perros, de literatura, de fotos, de música. Hemos hablado de muchísimas cosas, ¿no? Pero en ningún momento hemos hablado del tema que diríamos que precisamente a nosotros nos central, en absoluto. Él comentó en Canal Sur y después en alguna tertulia que sus datos eran verídicos, o que podían ser sido verídicos porque todo era contrastable. Y entonces ponía el caso del ejemplo de la fusión de dos puntos antagónicos por completo, situados en los dos extremos y que en Ardales había dado esa casualidad. Bueno, no muy exactamente, pero sí os puedo decir que muchos de los datos, o casi todo menos el de Ardales, son exactos. Porque yo me he dedicado a buscar nombre por nombre japonés en su libro, y es verdad que en el 2005 apareció el último guerrero de la Segunda Guerra Mundial, 60 años después. Pensar que en Europa se acaba la guerra en mayo del 45 y en Japón se acaba en agosto del 45, pues casi 60 años después de la guerra en Japón aparece un soldado japonés en la selva filipina. Fijaros con la edad, tenía 80 y tantos años. Bien, pues entonces ahora esperamos hablar de lo que queráis. Me parece que el cuento nuestro podía ser creíble si yo no llego a vivir en Ardales y si no me creo que es verdad que existe un concurso. Hubiese llamado a Benahoján a preguntar si existe el certamen literario de Cueva de la Pileta, porque es que yo cuando lo leí digo que es perfecto para la Cueva de la Pileta, ¿no? La estructura de los que hemos leído el libro hemos visto que él pretende hacer una misma estructura, un mismo esquema y cambiándole personajes. He buscado datos y es verdad que, bueno, Fernando es peruano, de padre japonés. Sabéis que la colonia japonesa en Perú es grandísima, tanto que un presidente era de origen japonés, y vive en Sevilla desde hace muchos años, y es el director de la fundación más famosa que hay de flamenco. Entonces hay una combinación, una mezcolanza muy rara, y es porque es especialista en temas de gestión, más que diríamos que a él le llegó el flamenco, y también hemos estado hablando de flamenco y de gusto de flamenco. Entonces la Fundación Cristina Jerez, de la cual muchísimos de los cantores en las Ardales han pasado, pues es la que dirige Fernando. Entonces simplemente yo creo que con Joaquín ahora y después con Fernando a disfrutarlo. Y antes que nada, el viernes se presenta el libro sobre Ardales. No son, yo en la nota de prensa he puesto paisaje y paisanaje, porque el paisaje es más principal que el paisanaje. Pero bueno, las personas que vengan tendrán su merecido. Bien. Y aquellos que no, veis el Tordo Corner, los ninjas, y os dejo con Joaquín y con Fernando. Muchísimas gracias. ¿Qué quieres que diga yo ahora? Bueno, de todas formas yo había hecho una breve reseña de su currículum que podía tener 20 páginas y incidía en lo que ha dicho Juan, que esa mezcla de sangre, de culturas que tiene, ¿no? Pero bueno, igual lo leo y acabo antes. Fernando Iwasaki nació en Lima, Perú, es narrador, ensayista, crítico e historiador. Es licenciado en Historia en Perú, fue profesor en la Cátedra de Historia. En el 85 consigue una beca del gobierno español
con la que se dedicó a la investigación en el Archivo General de Indias en Sevilla. Al año siguiente volvió al Perú, donde fue profesor de Ciencias Políticas, y en el 89 volvió a España cursando un doctorado en Historia de América en la Universidad de Sevilla, donde reside desde entonces. Allí ha sido director de la revista Renacimiento, ha sido columnista de Diario 16, El País, La Razón y actualmente en el ABC. Uno de sus cargos importantes, el que ha dicho Juan, es director de la Fundación Cristina Jerez de Arte Flamenco y tiene publicado multitud de libros, de ensayos, alguna novela y sobre todo libros de relatos, con títulos como Inquisiciones peruanas, A Troya Helena, Un milagro en formar, A Juan Funerario, El arte de amar y España aparta de mí estos premios. De entre todos ellos, espero que hoy nos hable especialmente de este, no solo porque es el último título que ha publicado, creo, ¿no?, sino porque entre sus relatos hay uno que habla de Ardales. Yo diría que es un libro muy original y de que a pesar de que sus historias parecen tan disparatadas, en ellas hay mucha verdad. Por ejemplo, lo que ha dicho Juan, que ya lo habíamos hablado, hemos constatado que en realidad hubo brigadistas japoneses que estuvieron en el bando nacional y que hubo muchos jesuitas vascos en Japón. Pero el libro está lleno de golpes de humor, un humor crítico haciendo caricatura del espectáculo y la telebasura, donde salen a relucir programas como El Gran Ermitaño, sonará algo, o Aquí no hay quien salga, y cosas parecidas, con los juegos de palabras característicos de su escritura. Estamos ante una persona con una preparación impresionante. Fernando Iwasaki, como hemos dicho, nació en Perú, tiene de abuelo japonés, creo que su segundo apellido tiene ascendencia italiana y vive en Sevilla. Esta mezcla de sangre y de cultura, unido a su gran formación tanto académica como personal, a su gran bagaje cultural, suena por ahí que es un gran devorador de libros, hace que tengamos hoy ante nosotros a una persona excepcional, con una escritura brillante y chispeante, salpicada de juegos de palabras y de humor. Dice él, un gran escritor cubano, Guillermo Cabrera Infante, Iwasaki se ha propuesto antes que nada deleitarnos y de paso instruirnos. Creo que no se podría haber resumido mejor. Muchas gracias a Fernando, que no solo hoy no pase un ratito, prácticamente lleva todo el día en Ardales. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la Cara de Ardales, que está siempre dispuesto para estas cosas. Y muchas gracias a todos los que estáis aquí, especialmente a algunos que acaban de llegar de Málaga, que han venido expresamente a conocerte. Y bueno, me reitero en lo que este gran escritor dice. Esperamos aprender y disfrutar. Muchas gracias. Querido alcalde, Joaquín, me siento muy contento de estar hoy aquí en Ardales, con la posibilidad de conversar con ustedes. Yo les quiero ser muy sincero, a mí de lo que menos me gusta hablar es a mí. O sea que yo voy a procurar no hablar de estos libros, salvo que ustedes tengan alguna pregunta muy puntual que hacer. Yo le agradezco a Joaquina que haya mencionado a mi madre, porque a mí desde que vivo en España y publico libros, en el Perú siempre ponemos los dos apellidos, pero aquí un editor me dijo, no, con el primero que tú tienes es suficiente, no pongas el otro, porque Iwasaki ya es muy raro, ya es una cosa que la gente se va a acordar siempre de Iwasaki, a mi mamá no la pongo. Entonces, cada vez que llega un libro nuevo que lo mando a la casa de mi padre, siempre mi madre me dice, hay que ver, que no me pongan el libro, que dónde está el apellido mío. Y es verdad, el segundo apellido mío es de origen italiano, o sea que me llamo Fernando, nombre español, Iwasaki, apellido japonés, Cauti, otro apellido italiano, estoy condenado a comer los espaguetis con palitos y tengo que ser escritor porque solamente por el nombre que tengo la gente ya me pide que le cuente una historia, ¿no? ¿Tú por qué te llamas así? Y produce muchas confusiones. Yo llevo muchos años escribiendo en la prensa, en España. A veces me encuentro con personas que me dicen, ¿no? Algo así como, ¿usted es Iwasaki? Le digo, sí. Lo felicito por sus artículos. Le digo, ¿le gustan? No me gustan. Pero ha aprendido usted a escribir muy bien en castellano. Entonces, me felicitan por el apellido, un poco raro.
Mucha gente me dice Kawasaki, y yo digo que si yo fuera Kawasaki ya habría pagado mi hipoteca. Los Kawasaki están como motos realmente, pero no, en mi caso los Iwasaki estamos un poquito más desarropados. Yo me imagino que ustedes sobre todo se ríen porque mi acento es un poco raro, ¿no? Ustedes habrán notado que hablo como actor de culebrones y esto no me ha permitido ninguna alegría, se liga muy poco hablando como escritor de culebrones, pero en cualquier caso es muy divertido porque la gente, cuando hablamos los hispanoamericanos, siempre nos dicen que tenemos una forma de entonar que es muy graciosa, que es muy divertida, que suena bien. Y claro, hay palabras que nosotros empleamos que no significan lo mismo aquí, porque las palabras viajan. A mí me gustaría contarles la cantidad de veces que yo he tenido problemas por mi manera de hablar. La primera vez que yo piso territorio español, en enero del 85, me alojo en una pensión en Madrid, había un problema en la habitación y yo llamo al conserje y le digo, por favor, ¿le podría pasar la voz a un gafitero para que suba a arreglar el caño de la tina que está malogrado? Digo, no le hemos entendido. Digo, mire, si por favor, si le puede pasar la voz al gafitero para que suba a arreglar el caño de la tina que está malogrado. El hombre me dice, voy a subir yo, voy a Claro, cuando el hombre llega a la habitación y ve el problema, me dice, usted me quiso decir que le diera parte al fontanero para que suba a reparar el grifo de la bañera que se ha averiado. O sea, yo no le di a ni una. Y esto es una cosa que suele suceder porque el castellano, felizmente, es un idioma muy rico, es un idioma que tiene su variante chilena, hondureña, salvadoreña, argentina, colombiana, y eso genera una serie de malentendidos que muchas veces provocan situaciones bastante cómicas y simpáticas, ¿no? Yo recuerdo perfectamente también cómo se reían las personas aquí en España cuando descubren, por ejemplo, que la quiniela de toda la vida, la quiniela que juegan aquí todas las semanas, se llama en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Perú y en Ecuador completamente de otra manera. Allá nosotros decimos la polla. La polla del fútbol es la quiniela. Entonces, claro, cuando uno allá no gana la quiniela, sino que se saca la polla. Eso es una cosa que es muy difícil de explicar. Las carreras de caballos se llaman también las pollas. O sea que todos los domingos, en un montón de países, se corren un montón de pollas, carreras de los caballos, y cuando hay bote, no se dice bote, se dice el pollón. Entonces, créanme que todo esto es algo que cuando mis amigos españoles van allá me piden, por favor, recórtame de los periódicos de tu tierra, cuando dicen monjas se sacan la polla, y ayuda a los huerfanitos. Nosotros tenemos todas estas cosas que por estas cosas del castellano de América son risueñas. Claro, eso en Perú no pasa nada, el problema es en España. Cuando yo recién llegué a España, me instalé en Sevilla, viví en un barrio que se llama Los Remedios, y vi que existía pues este sistema de las apuestas, y me fui un fin de semana para jugar. La señora que me atiende era una señora encantadora, yo me sentí tan bien atendido que le tenía que dar las gracias. Le dije, señora, si me saco la polla le doy la mitad. Inmediatamente me dijo, váyase usted, no es posible que me haga de esta manera. Yo no sabía que la había agraviado. Yo quería tener un detalle con ella, no se saca la polla a darle la mitad de los demás. Yo nunca me hubiera imaginado que lo que en Perú, Chile, Argentina, Bolivia y Ecuador le llamamos la polla, aquí en España se llama el pincho. Porque nosotros allá cuando decimos pincho es lo que ustedes llaman la polla. Claro, eso me generó otro problema en los bares de Sevilla, ¿no? Porque nada más llegar, mis amigos del archivo de India me decían, tienes que probar el pincho de cerdo. No, a mí en mi casa siempre me han dicho que respete toda la costumbre alimenticia de los pueblos del mundo y que dé las gracias, pero que diga que ya estoy lleno, que he comido mucho. Y yo, no, por favor, no se preocupe, yo no estoy para pincho de cerdo. Pero mis amigos
probar el pincho de cerdo, que es una maravilla. No, yo no dudo que sea un manjar extraordinario, pero yo preferiría, no sé, una chuleta, un filetito. No, tú tienes que probar el pincho de cerdo. Hasta que llegó un día en que este amigo mío tan insistente le dijo al camarero: mira, tráeme 2 pinchos de cerdo. No solo uno, sino 2. Yo estaba completamente agobiado. Dije: ¿qué es lo que me van a traer? Le pregunté a un camarero: ¿cómo es esto el pincho de cerdo? Una cosa, el tamaño no quiero saber. Yo no quiero verlo. En fin, cuando me lo sirvieron, ya estaba yo con ataque de estrés, me di cuenta que era lo que llamamos allá un anticucho. O sea que fíjense ustedes, de la polla al pincho, del pincho al anticucho. Creo que lo extraordinario de que hablemos esta misma lengua es que podemos encontrarnos con todos estos malentendidos, con todas estas situaciones que son bastante cómicas y bastante divertidas. Algunas de estas confusiones llegan a convertirse verdaderamente en historias. Es verdad lo que les decía Juan, nuestro alcalde, que hemos estado hablando de flamenco. Él me dijo en el almuerzo que él era muy fandanguero, que le encantan que no le gustan los fandangos. Pero bueno, fíjense, esto lo podemos decir aquí en Ardales, porque estamos lejos de Huelva, pero no se les vaya a ocurrir a ustedes a repetir con los amigos de Huelva lo que les voy a contar, pero la palabra fandango no tiene nada que ver con Huelva. La palabra fandango, el fandango no tiene su origen en Huelva. Hay mucha gente que piensa que la palabra fandango viene pues de la frontera de Huelva con Portugal y que viene del fado y que los cantes enfandangados son los que le dan origen a la voz fandango. Esto no es cierto. Si ustedes van a ver el diccionario de autoridades, que es el diccionario más antiguo de nuestra lengua, hay uno que es el de Covarrubias, que es de 1611, pero este es un diccionario ya de lo que llamamos la Academia Española, de 1735. Si ustedes van al tomo donde está la letra F y buscan fandango, se van a encontrar con que dice: música traída a la península por los indianos. ¿Quiénes eran los indianos? Los de América. Por lo tanto, el fandango no tiene su origen en la península ibérica, sino que tiene su origen en América, en el continente americano. Por lo tanto, ya de entrada, lo de Huelva vamos a dejarlo en la nevera. Pero cuando uno se pone a buscar en América de dónde viene fandango, uno se encuentra con cosas raras. Por ejemplo, los argentinos y los chilenos dicen que se montó un fandango y se armó una reunión. En Perú, cuando decimos se montó un fandango, quiere decir que hubo una bulla, una pelea. Y luego resulta que en Colombia y en México los fandangos son también músicas. Hay fandangos de Veracruz, fandangos de Monterrey, hay incluso un fandango de California, que es un fandango vaquero de los cowboys. Por lo tanto, el fandango en América no tiene nada que ver tampoco con el fandango de aquí. Pero ya lo más raro es etimológicamente de dónde viene la palabra fandango. Y la explicación histórica está en que los esclavos africanos que fueron a vivir a América tenían su propia lengua, en este caso el kikongo. Y en lengua kikongo la palabra andonga significa reunión. Si la reunión tiene música, es una fuandonga. Si esa reunión con música hace mucha bulla, se convierte en fundungo. Y si termina en pelea, fundungungo. O sea que, declinando, fandango viene de allí. O sea que fíjense cómo fandango, que es una palabra que uno dice que es muy española, es muy andaluza, es muy onubense, en realidad viene de América, pero no se origina en América, sino que tiene su origen en una lengua que a su vez llegó del África. Las palabras viajan. Y por lo tanto, fandango no tiene nada que ver con Valverde del Camino, sino con Burundi del Camino. O sea que es una cosa de los viajes de las palabras. Este es un ejemplo de una palabra que viaja desde América hasta España. Pero también hay palabras que hacen el camino inverso. Seguramente que ustedes, yo les he dicho, estamos hablando de nuestra lengua porque les he dicho que mi manera de hablar les debe recordar a los culebrones, ¿no? Hay una palabra que es muy de culebrón, la palabra chévere. ¿Cuántas veces la protagonista de la telenovela dice que chévere?
Oye, que fulanito, ¿sabe qué? Chévere, mira qué chévere. Entonces, chévere es una palabra que todo el mundo dice, tiene que ser cubana, tiene que ser puertorriqueña, tiene que ser dominicana, venezolana, porque es una palabra así como caribeña, chévere, qué chévere que está. Chévere que sí. Pero sin embargo, chévere no se origina en América. Chévere surge en Valladolid, en el siglo de oro, en la corte de Carlos V. Porque Carlos V, que había nacido en Flandes, o sea que él era flamenco de verdad, cuando Carlos V viene a España y se instala, apenas incluso hablaba el castellano, apenas hablaba el español, y vino acompañado de un señor, un noble de Flandes, que era un hombre muy elegante, un hombre que vestía de colores, cosa que en esa España austera de los Austrias, tipo cuadro Entierro del Conde Orgaz, del Greco, ¿no? Todo el mundo vestido de negro. Este señor que vestía de colores, pues, era espectacular, ¿no? Este hombre se llamaba Monsieur de Chevres y se escribía Chevres. Entonces, este señor tenía tanto glamour, ¿no? Palabra que seguramente me va a permitir contarles otra historia, pero bueno, este señor era tan elegante que la gente decía, estás muy chévere. Yo me encontraba en el archivo de Indias documentos de conquistadores españoles que estuvieron en la captura del Inca Atahualpa y que decían que el Inca Atahualpa iba muy chévere en su litera. Por lo tanto, la palabra chévere comienza como chévere, y de chévere, cruza el océano, se queda por América y aquí se olvidan. Hay refranes que se pueden encontrar de la Castilla del siglo de oro que dicen, cuidaos vos, doblón de a dos, que Mesía de chévere es más poderoso que vos. O sea que ya esa palabra está documentada. Pero luego aquí la olvidaron, aquí desapareció. Y regresó con topacio, con cristal, con todas las y la gente le escucha y dice, qué bonita palabra, ¿no? Esta palabra cubana, puertorriqueña, que dice que chévere la vida, ¿no? Y sin embargo, chévere es una palabra española, es una palabra súper castellana del siglo de oro, que aquí se ha olvidado y que allá la hemos conservado. Entonces, yo quería pues comenzar un poco esta conversación con ustedes, demostrando cómo las palabras viajan. Y no solamente viajan dentro de la misma lengua, sino que ya viajan por otras lenguas. Hace un ratito he dicho la palabra glamour, por ejemplo, y la palabra glamour, que es una palabra que ahora todo el mundo usa, pero que no sabemos si es francesa, si es inglesa. Sin embargo, es una palabra que cuando se utiliza por primera vez en la literatura de Inglaterra, la inventa un escritor llamado Sir Walter Scott, que el autor de Ironheart, ¿no? Que es un caballero andante inglés, para describir las cualidades de las damas de gran cultura, que leían mucho, ¿no? Como todas ustedes que son del club de lectura, pues decían, esas señoras tienen glamour, no glamour, sino glamour, que viene de grammar, de gramática. O sea que una persona con glamour era una persona que escribía bien y que leía bien. Y de pronto con el uso continuo se convierte en glamour. Y al final la palabra glamour se le aplica a cualquiera menos al que lee, estudia o escribe. De hecho, hay un montón de gente muy guapa, toda esta gente, que tendrán un montón de glamour, pero no han abierto un libro en su vida. Entonces, fíjense ustedes qué injusta es la evolución y la historia de las palabras, que lo que comenzó como glamour, de gramática, de grammar, se ha convertido en glamour, que no tiene ya absolutamente nada que ver. Entonces, esto es una voz que ha viajado a través del tiempo. No solamente viajan a través del tiempo, sino que incluso se inventan y siguen viajando. Por ejemplo, yo no sé si aquí entre las presentes habrá alguien que se llama Vanessa. Todo mi respeto, por supuesto, a todas las Vanessas del mundo. Pero yo recuerdo el día que yo quise inscribir a mi hijo menor en el registro civil. Mi hijo menor se llama Andrés, pero yo quería que se llamara Andrés Arichi, como su abuelo japonés.
No hubo manera. No hubo manera. Primero, a la hora del bautizo, el cura dijo, no, porque no hay ningún Sangarichi. No hay Sangarichi. Ni hablar que podemos. Yo quería decirle, no, hay un mártir japonés que es Marichi, pero el cura listo buscó los mártires de Japón, pero no hay ninguno. Así que por ahí fracasé. Y en el registro civil, el dominio laico de la existencia, yo fui y dije, por favor, Andrea Arichi. ¿Eso qué significa? Bueno, no importa, ¿no? Se va a llamar Arichi. Ah, no, si usted no sabe qué significa, Andrés Eduardo. Mi mujer aprovechó y dijo, no, pero mi padre Eduardo. Y yo no le pude poner Arichi. Y la verdad es que siempre me quedé con esa espina clavada de que ver a mi hijo no le pude poner Arichi. ¿Y por qué la gente se llama Vanessa? No hay Santa Vanessa. Yo les pido por favor que vayan inmediatamente a los santuarios en Santa Vanessa. No hay Santa Vanessa. Y vayan a ver qué significa Vanessa y lo que van a encontrar es una cosa muy divertida. Jonathan Swift, un escritor inglés, el autor de los viajes de Gulliver, era, pues, es un hombre muy religioso, Jonathan Swift, era un hombre muy serio, pero tenía una amiga cariñosa, un amante, alguien que lo quería mucho en sus ratos libres. Y él quería dedicarle un poema, pero no quería que nadie supiera que era ella, mucho menos su señora esposa de verdad. Entonces escribe un poema que se llama Camdesus and Vanessa. Camdesus era el nombre que se pone él a sí mismo como nombre clave, Camdesus. Y Vanessa era el nombre clave de su amante porque cogió la primera sílaba de cada uno de los nombres de ella. Y entonces salió Vanessa. Entonces fíjense por dónde, la cantidad de veces que un cura habrá bautizado a una Vanessa pensando que hay una Santa Vanessa y el origen de Vanessa es completamente pecador, por decirlo ya de alguna manera. Y a mí no me dejan poner Arichi, ¿no? Es una cosa que me parece un agravio comparativo. Entonces, las palabras viajan, las palabras se inventan, las palabras se transforman. Y yo creo que lo bonito de la lengua y de la literatura para los que trabajamos con las palabras es incluso poder estudiar el origen, la evolución y la historia de estas palabras. Yo todo este rodeo estoy dando para evitar hablar de mi libro, ¿no? Ustedes hablan de mi libro, pero bueno, en algún momento voy a tener que hacerlo. Tengo que reconocer que probablemente la idea de este libro, que es un libro que se inspira en la cantidad de premios literarios que hay por toda la geografía española, probablemente es un libro que sin saberlo ya se me estaba ocurriendo a mí desde que estaba en el colegio. Y les voy a explicar por qué. Yo estudié en Lima, en un colegio de monjitas y curas españoles. Por lo tanto, ya yo desde niño estaba acostumbrado a muchas cosas que si no viviera aquí en España no las entendería. Por ejemplo, el primer conflicto autonómico que yo viví en mi vida, yo no lo he vivido aquí en España, yo lo viví en mi colegio con 5 años. Cuando llegó un fin de curso y una monja, la Madre Paloma, dijo, les voy a enseñar un baile muy bonito. Entonces nos enseñó un baile, todos los niños estábamos bailando, hasta que llegó otra monja, la Madre Dolores, y dijo, ese baile de mujer. Todos nosotros nos quedamos aterrados, ¿no? Porque en el colegio de niños, la Madre Dolores decía, les voy a hacer trenzas, les voy a poner vestidos de bolitas por lunares, ¿no? No, decíamos, nosotros no queremos. Entonces empezaron las monjas a pelear entre ellas. La Madre Paloma, que nos enseñó el primer baile, que era un baile tan gracioso, sería andaluz, yo no sé de dónde era la Madre Paloma, pero nos estaba enseñando a bailar sevillana. Y además bailábamos una sevillana que decía algo así como, y se llamaron 2 caballos, mire usted qué maravilla. Entonces nosotros estamos bailando esa sevillana, cuando llegó la Madre Dolores, que era de Aragón, y dijo que ese baile era de mujeres que teníamos que bailar la jota. Y empezaron las monjas a discutir, a pelear, a gritar y terminamos bailando la jota. O sea que las monjas
con esa se salió con la suya. Bueno, pues ese fue el primer conflicto autonómico español que yo he vivido en mi vida. Lo viví en el colegio, en Perú, cuando tenía 5 años, por una de esas actuaciones de fin de curso que organizaban las monjitas, que tenían, dicho sea de paso, un gran éxito de crítica materna, ¿no? Ahí también yo me di cuenta que las palabras a las monjitas les creaban grandes problemas de identidad. A las monjitas de mi colegio les reventaba que nos enseñaran villancicos en inglés. Siempre decía, a ver, cállense, tú dime qué significa lo que estás cantando. Y los niños no sabían lo que estaban cantando. Y las monjas estaban felices, se frotaban las manos porque las profesoras de inglés las humillaban. Ustedes les enseñan a los niños canciones protestantes. Nosotros estábamos asustados, íbamos a ir al infierno. Un día estábamos cantando villancicos, que nos enseñaba la monjita, villancicos de español, y la profesora de inglés que pasa por allí dice, madre, espera un ratito, Iwasaki, ¿qué estás cantando? No tenía ni idea. Yo estaba cantando una canción que decía, zumba, zúmbale al pandero y al rabel, toca, toca la zambomba, dale, dale al almire. La monja no comprendía que yo no supiera de Iwasaki. ¿Qué es un pandero? Iwasaki, ¿qué es un rabel? Nada. Iwasaki, una zambomba. Yo sabía lo que era una bomba, una zambomba. Nunca he sabido lo que es zumbar, pero yo creo que ese día estaba yo zumbado. La monja me cogió una manía porque decía que yo no sabía hablar castellano. Claro, yo tendría 6 o 7 años. En el Perú, ver un rabel debe ser muy complicado. Todavía, en 27 años que llevo viviendo en España, todavía no he visto ningún rabel. O sea que ya imaginen ustedes en esa época. O sea que yo veía que las monjitas con las palabras, sobre todo con las palabras de su tierra, tenían una gran identidad. Después de las monjitas llegaron los curas. Ya los curas eran otra cosa, ¿no? En el año 70, Mundial de México, yo sé que a ustedes el fútbol probablemente no sea lo que más les interese, pero en el año 70 hubo un mundial que ganó Brasil con Pelé, una cosa extraordinaria. Todos los niños queríamos ser Pelé, todos los niños queríamos ser Brasil. Entonces el cura, el hermano Miguel, organizó un campeonato de fulbito con todos los niños y a los mejores jugadores los puso en el mismo equipo, descarado, para que ganaran. Entonces, claro, los niños que cayeron en ese equipo, que eran los mejores, decían, somos Brasil. Y el cura decía, no, vosotros sois el Valladolid. Y decían, ¿el qué? El Valladolid. O sea, el cura dividía los equipos de la clase, el Salamanca, el Valladolid. Yo jugaba en el Palencia. O sea, los 27 años que llevo en España, el Palencia creo que no ha llegado a primera, pero yo jugaba en el Palencia. Entonces el cura Miguel, obviamente, de Valladolid, lo que quería era que el Valladolid ganara algo en una vez, ¿no? Entonces, ¿dónde iba a ganar? En Lima. Ahora, lo alucinante es que así como los mejores jugadores de la clase estaban en el Valladolid, los que tenían gafas, los que eran gorditos, los que tenían vietnam, los que no sabían jugar, esos estaban en el Real Madrid. Teníamos un equipo en la clase que era el Real Madrid y ahí estaban todos. Entonces fíjense ustedes cómo los hermanos, los curas, que tenían 20 y pocos años, cuando organizaban la vida nuestra en el colegio, todo era con las cosas de España, de sus pueblos. Yo sabía que el hermano José Manuel era de Palencia, entonces él me hablaba de Palencia. Yo decía, qué cariño le tiene el hermano José Manuel a Valencia. Y yo al hermano José Manuel le hice una pregunta que tenía que hacérsela a alguien, porque, en fin, como él no era sacerdote, pero casi, a mí siempre me llamaba la atención cómo en la Biblia a los mártires cristianos lo llamaban los romanos, en fin, mejor dicho, los cristianos a los romanos los llamaban los gentiles. Te están tirando los leones y tú le llamas al otro los gentiles. Que sean gentiles esto, ¿no? Entonces,
Y yo notaba que aquí había algo que no podía funcionar. La palabra gentil con uno que te está tirando a que sea pienso de león, una cosa muy rara. Y yo pensaba, esto de los romanos lo tienen que saber los hermanos, porque en las películas de romanos, yo no sé por qué todos los doblajes eran en español. Yo no sé si aquí también, pero había unas películas que siempre nos ponían los sábados a las 2 de la tarde. Ursus, Sansón y Maciste. Había uno que era fuerte, él, que se llamaba Maciste, que siempre luchaba contra los escitas, los fenicios, ¿no? Esa pronunciación propia de los curas de mi colegio. Ojo, ningún andaluz, porque todo esto va a generar otro conflicto. Entonces yo dije, bueno, si los romanos hablan como los curas de mi colegio, los curas de mi colegio tienen que saber por qué los romanos son gentiles. Entonces fui a buscar al hermano José Manuel y le pregunté directamente si en España también eran gentiles. Y me dijo, sobre todo en mi pueblo. Mi pueblo, los más gentiles de España. Ah, los romanos son los españoles, que hablan como los curas. Yo no sé si a ustedes les ocurre, si se dan cuenta cuando doblan una película, la manera de hablar si suena de otro sitio. Yo me imagino que los dibujos animados, porque los dibujos animados, aquí todos tenemos más o menos la misma edad, ¿no? Entonces cuando éramos chicos, cuando éramos chicas, son ustedes mayoría de chicas, veíamos los dibujos y los ratones, los gatos, todos tenían una voz muy rara, porque eran mexicanos, puertorriqueños. Bueno, yo nunca había oído el acento andaluz. Y cuando yo llego a Sevilla en el año 85 y me atiende un señor en un bar, serían como a las 7 de la mañana, un día muy frío, y el señor me habla y yo pienso, este es el gato Jim. Primera vez en la vida que me encuentro, ¿ustedes se acuerdan? El gato Jim era este gato resalado. Maldito. Entonces, claro, yo nunca había oído el acento andaluz porque todos los curas de mi colegio eran de Valladolid, de Palencia, de Santander. Un acento muy de gladiador romano, de película de domingo, ¿no? Entonces, cuando yo llego a Sevilla y me habla ese hombre en el bar de este gato allí, ya descubrí el acento andaluz, que me pareció además un acento con el que ya me siento muy familiarizado. Vivo en Sevilla ya hace muchísimos años, mi esposa es sevillana, mis hijas también. Mis hijas dicen sus amigos que hablan raro también, pegado algo mío. Pero a mí el acento andaluz en ese sentido me parece muy divertido, porque yo me acuerdo una vez que mis hijas estaban disfrazadas y unas señoras vecinas mías las ven disfrazadas y le dicen, Paula, le dicen, ¿de qué estás disfrazada? Dice, de guerrero ninja. Ya, dice la señora, parece un guerrero niño, ninja, o sea que el acento tiene estas cosas. Los curas de mi colegio también tenían sus maneras de identificarse con sus pueblos, con lo español. Y claro, cuando yo me pongo a ver todos estos premios que se convocan en los diferentes ayuntamientos de la geografía española, siempre me he acordado de los curas de mi colegio, lo que querían a sus pueblos, cómo nos hablaban de las costumbres de sus pueblos, de los poetas de sus pueblos, de los bailes y de las canciones. Y seguramente esa impresión que yo tenía de todo el cariño que ellos le tenían a sus tierras está en el fondo de este libro, ¿no? Yo creo que todos los premios literarios que se convocan en distintos ayuntamientos de España tienen como finalidad pues, que se hable del pueblo de uno, ¿no? Si no, ¿qué sentido tiene? Hay muchísimas cosas interesantes en nuestro país. Yo digo nuestro porque yo no creo que he perdido un país, no he ganado otro y ahora tengo dos. Encima me queda Japón, y hay tantas cosas notables en nuestro país que es muy difícil que se hable a veces del pueblo de uno si no es porque hay una gastronomía muy especial, porque hay unos monumentos que son singulares, porque hay unos paisajes que son espectaculares, porque hay, pues, en fin, algo que lo distingue. Y si podemos además crear un premio literario
y que lo gane un escritor cubano famoso, que lo gane un escritor chileno conocido, que lo gane un escritor argentino del cual se habla, pues mejor todavía, porque eso quiere decir que el nombre de esa localidad va a ir asociado a otros escritores, a otros libros, etc. Cuando yo me puse a pensar en este libro de España parte de estos premios, también lo que yo quería es que hubiera como una gran representatividad, ¿no? Hay cuentos que transcurren en el País Vasco, cuentos que transcurren en Cataluña, cuentos que transcurren en Castilla, en Andalucía. A su vez, estos premios deberían ser convocados por distintas localidades y corporaciones, y yo no les voy a ocultar, porque sería absurdo. Yo me siento además encantado de que hayan tenido ustedes la complicidad de invitarme para poder, además aquí en Ardales, darles las gracias por permitirme la complicidad con ustedes. Efectivamente, yo leí en la prensa, como creo que fue más o menos conocido, cómo es que se produce el último cambio de la corporación municipal, y me pareció que podía ser una cosa muy especial para inventarme un premio literario que se convocara pues desde Ardales, ¿no? Y es por eso que aparece dentro de ese libro uno de los premios. Pero debo además agregar que en ese libro lo que yo deseaba era, como muy bien dijo Joaquina, hacer una crítica de lo que podríamos llamar la sociedad del espectáculo. Hoy en día hay personas que confunden la realidad con los reality shows, que confunden pues a la sociedad civil con la audiencia, o que confunden las ideas con la publicidad. Entonces eso es lo criticable, eso es lo que merece ser caricaturizado, y para poder conseguir ese efecto de caricatura, pues me imaginé un grupo de japoneses sueltos por España, por distintos lugares, que nadie se da cuenta que son japoneses hasta que de pronto no salen en la tele, ¿no? Porque cuando ya salen en la tele, en las revistas y se hacen famosos, en ese momento todo el mundo dice, ah, pero fulanito era japonés. Y para saber si fulanito era o no era japonés y por qué la gente no se da cuenta, viene este tema de la identidad, que es un tema que tanto preocupaba desde mi colegio hasta ahora a muchísimos de nosotros. Por ejemplo, hay un cuento que transcurre en Cataluña. Vamos al ejemplo catalán. La japonesa de mi cuento, que está ambientado en Cataluña, pues como habla el catalán muy bien, lo habla con acento de Rupit, nadie se da cuenta que es japonesa. Esto es como una caricatura del tema de la identidad. Si tú eres capaz, aunque seas japonés, de hablar un catalán impecable, pues nadie se da cuenta que eres japonés. Por supuesto, esto es falso, completamente absurdo. Pero lo contrario, fíjense cómo funciona. A mí me invitaron a una radio en Barcelona cuando se presentó este libro, y yo les dije, si yo me pongo a hablar catalán ahora, ustedes me van a preguntar de dónde soy. Porque un chileno, un argentino, un boliviano, un ecuatoriano, un peruano hablando catalán canta mucho. A un japonés no le van a preguntar, ¿no? Porque el japonés está claro que es japonés. Entonces, la idea de que uno es capaz de hablar una lengua y caer de antemano simpático, de antemano emocionar y conmover a las personas que lo escuchan, es que eso es real. Yo soy catalán, yo escucho un japonés hablando catalán y me chorrean los lagrimones de emoción, le pongo un azulejo a la japonesa. Los hispanohablantes hispanoamericanos o los hispanohablantes del resto de España, pues como se nos ven más próximos, nos corrigen. No, esto no se dice así, esto acá tienes que pronunciar así. Ya a nosotros sí nos hacen las correcciones, o a lo mejor, como le pasó al presidente Montilla, que los nacionalistas catalanes con todo el tiempo decían no habla bien el catalán, ¿no? Y probablemente lo hablaba estupendamente, pero había que decir que no hablaba el catalán. Bueno, al japonés no le dirían eso, porque como el japonés viene en un sitio completamente distinto, pues ya que el japonés hable catalán es extraordinario. Hay otro cuento que transcurre en el País Vasco, donde uno ve cocineros japoneses que se dedican a la gastronomía vasca. Decía Juan hace un momento que nuestro alcalde que buscó a estos personajes en internet,
Yo no sé si encontró a los cocineros japoneses, pero yo los invito a buscar en internet a los cocineros japoneses que aparecen en los cuentos y van a descubrir que son cocineros japoneses que tienen restaurantes vascos en Japón. O sea que esto ya es extraordinario, que un japonés prepare su bacalao, el pilpil y todas estas cosas ahí en Kioto, en Nagoya, y que vivan de la gastronomía vasca y que adoren a Arsak y a Arguiñano y a toda esta gente. O sea, estamos muy acostumbrados a oír hablar de los japoneses que vienen a Andalucía para aprender el flamenco. Pero hay japoneses por toda España aprendiendo muchísimas cosas. A mí me están mandando montones de fotos de maestros japoneses de jota, vestidos además de maestros joteros, con su gordito, una cosa pero magnífica. Yo tengo un cuento preparado sobre los japoneses que corren los toros en los Sanfermines, pero estoy esperando que los toros cojan a uno, porque como no cojan a un japonés no sirve, siempre cogen a un australiano, a un americano, a un canadiense, a un alemán. Todavía no han cogido a ninguno de los 7 japoneses que todos los años corren. Correrá mucho. Claro, pero el día que coja el toro a un japonés, que ojalá que no le haga nada, pero el día que lo coja, ese día se hablará en todos los periódicos de en San Fermín han cogido un japonés. En ese momento está mi cuento listo, preparado, escrito, porque, insisto, hay japoneses por toda España aprendiendo muchas cosas. Por otro lado está lo que comentaba nuestro alcalde. Los japoneses, al terminar la Segunda Guerra Mundial, como tenían la orden de permanecer en sus puestos de combate, se escondieron. Se escondieron tan bien que pasaron 60 años y no los encontraban, estaban en sus puestos. Entonces yo me imaginé, ¿qué pasaría si un brigadista japonés viene a la guerra civil y se esconde y no se entera que ha terminado la guerra, no se entera que ha habido franquismo, dictadura, no se entera que ha habido transición, no se entera de nada y de pronto aparece ahora? ¿Qué haríamos con ese japonés? ¿Cómo vería ese japonés todo lo que ha ocurrido? Esa es la materia, ese es el cuento célula madre de este libro, es el primero de los cuentos y además transcurre muy cerca de aquí, en la Cueva de la Pileta, en Benauhán. Y a partir de ese cuento, pues la historia va cambiando, se va adaptando a distintos lugares hasta terminar en un cuadro flamenco que está en Nueva York, etc., ¿no? Entonces, yo lo que quería, como les dije antes, era hacer la caricatura de la sociedad del espectáculo, hacer la caricatura de esta especie de devoción por el mundo del reality. Y por eso es que todos estos personajes japoneses, que nadie sabe que son japoneses, que están como escondidos, que están en la clandestinidad, que están ocultos, de pronto se manifiestan y se convierten en carne de prensa rosa, en carne de prensa del corazón y de tertulias tipo Sálvame o lo que sea. Y entonces pues allí viene una crítica de ese tipo de programas y de ese tipo de obsesiones que al final, permítanme decirme que algunas medio que se han cumplido, porque se supone que el personaje del primer cuento cae en coma y cuando está en coma hacen un programa que consiste en filmarlo todo el tiempo, las 24 horas seguidas, para ver cómo evoluciona el coma, ¿no? Bueno, ahora hay un programa 24 horas Gran Hermano, donde directamente se han acabado con CNN Plus, me parece, y ahora está este programa las 24 horas y a veces lo único que uno puede ver es un bulto debajo de un edredón que está dormido y la gente está viendo el bulto como está más o menos respirando. Entonces, que ese programa sea el programa más visto de todas las cadenas de pago de esta naturaleza, a mí me parece verdaderamente una cosa que está a la altura de lo que era la broma en este libro. Les aseguro que no es un libro ni contra los premios, ni contra España, ni contra Japón, ni contra Ardales, por supuesto, sino que es un libro donde esa idea de la sociedad
el espectáculo se caricaturiza. A mí, probablemente, lejos como estaba de aquí, les haya parecido un exceso de confianza de mi parte de poder incluir de alguna manera a Ardales en el libro. Yo, ya que estoy aquí, quiero darle las gracias de nuevo por la complicidad, pero ya no solamente por la complicidad, sino por la generosidad que han tenido de venir aquí y aguantarme todo este rato que he estado diciendo disparates y acompañarme con expresiones sonrientes, que yo les agradezco de verdad. Y aquí pues termino y les doy las gracias para lo que ustedes quieran preguntar. Les escucho con gran placer. Gracias. Voy a decir una cosa para que no conozca el libro, una muy simple, muy simple. En la base dice que pretendía reírse de los programas basura, pero en realidad está dando a diestro y siniestro a todo el mundo. En las bases de Ardales, una cosita muy simple, pero los trabajos se presentarán acompañados de plicas y en hojas de papel reciclado de formato DIN A4, mecanografiados a doble espacio por ambas caras, con la finalidad ecológica de fomentar el ahorro de papel. Esto provoca sonrisa porque eran Izquierda Unida los verdes. Pero no os perdáis esto. La peña, ¿cómo se llama? Premio de Relato Centenario del Sevilla Fútbol Club. Y en las bases está el punto 1, el punto 2, punto 3. El tema del concurso es libre, siempre y cuando trate de la historia, los jugadores, los títulos y la pasión que sentimos todos los sevillistas por nuestro incomparable Sevilla Fútbol Club. El libre, lo libre. Pues así está plagado. No, están luego las actas de los jurados, que también tienen un poco la idea de separar lo que es muchas veces la opinión, digamos, de la administración de la opinión quizá de un escritor que se va por siempre la gente, ¿no? Difieren, ¿no? Hay siempre puntos de vista divergentes y bueno, eso forma parte de lo que es la propuesta del libro. Ahora, con el cuento sevillista a mí se me ven los colores verdes. En ese cuento se me ve el lado verde de la vida, ¿no? Pero no sé si no tienen por qué preguntarme sobre este libro, ¿no es cierto, Joaquina? Puede ser sobre cualquier otro que hayan podido leer o lo que sea. Sí, sobre los artículos que publica en prensa, los que no hemos leído ninguno, que son de política, de cultura, de historia. Pues me gustaría decirle primero que no se pierde nada, así que no se preocupe, no pasa nada. Yo creo que los periódicos y los lectores son muy generosos con los columnistas, porque muchas veces los columnistas, y voy a hablar en primera persona porque me dan una columna, hablamos de cualquier cosa y a lo mejor no estamos suficientemente preparados sobre los temas que hablamos. Entonces, yo habitualmente tengo que mezclar. Por ejemplo, mi artículo de hoy es sobre el último libro del escritor chileno Jorge Edwards. Entonces yo intento siempre tocar un tema literario porque me gusta que la gente me vea, ojalá, como un escritor, aunque vivo del flamenco, ya lo dijo los alcaldes, pues de la literatura no podría vivir, ¿no? Entonces, ¿de qué puede vivir un peruano apellido japonés de flamenco? No podría vivir de la literatura. Entonces, siempre procuro escribir algo sobre literatura. Y luego, pues, ya voy cambiando. A veces tengo que tocar un tema político, a veces tengo el deseo de contar la historia de una palabra, como esto de chévere, o de glamour, o de la vanesa. A veces intento ocuparme de educación. La educación me preocupa muchísimo. Entonces, probablemente de los 8 o 9 artículos que escribo al mes, 3 siempre son sobre educación. Sobre los institutos, sobre los estudiantes, sobre la claudicación de las familias muchas veces en la tarea educativa, y ese es un tema que me interesa, ¿no? Y luego creo que hay otras cosas que le podrían interesar a todo el mundo con independencia del color político que sea. Ejemplo,
Voy a poner un ejemplo serio y un ejemplo chorra, ¿me lo permiten? El ejemplo serio son las hipotecas, ¿no? Quiero pensar que aquí, en fin, el que más, el que menos estará hipotecado. A lo mejor no, ojalá. Pero hay muchísimas personas en España que están hipotecadas. Entonces, a mí me parece terrible que a alguien que por una fatalidad de la vida, un despido, una quiebra, una ruina, que no pueda pagar su hipoteca, le embargan su casa, pero luego tiene que seguir pagando el valor de su casa. Y a veces ocurre que los bancos, cuando conceden la hipoteca, dan un dinero muy grande porque la han tasado por encima, pero cuando te embargan la casa te dan menos dinero porque la están tasando por debajo. Nunca pierden. Y sin embargo, pues no sé, el exalcalde de Marbella, el señor Muñoz, no ha devuelto nada de lo que sabemos que se ha llevado y no se lo van a pedir tampoco, ¿no? O el Dioni tampoco va a devolver nada, Roldán no devolvió nada. Yo creo que este es un tema que no es de política, es de decencia, es de una reflexión fría y ecuánime sobre agravios comparativos, y me gusta escribir sobre eso también, ¿no? Este es un ejemplo serio. El ejemplo chorra tiene que ver con algo que le pregunté además a Juan, a nuestro alcalde, que se habrá preguntado por qué le hice esa pregunta. Le dije, oye, ¿por qué no me puedo enterrar yo en mi casa? ¿No? Porque a mí me gustaría enterrarme en mi casa, de verdad. Yo voy a escribir un artículo que se titula "Me preocupa mi cadáver". Porque las compañías de seguros que cobran lo que se llamaba el seguro de los muertos, ¿no? Cuando uno pasa de los 60 años, te suben el 200%. Entonces uno llama para quejarse y dice, oiga, me ha subido la cuota del seguro de deceso. Dice, claro, es que usted ya ha entrado en una edad. Entonces uno dice, hombre, pero yo vengo pagando hace 30 años este seguro. Sí, pero es que ahora ya usted tiene más riesgo de morirse que antes. Dice, pero me voy a pasar a otra compañía. Dice, haga la prueba. Y cuando uno llama a otra compañía, se entera que por no haber pagado tantos años, cobran todavía más que la otra. Entonces, francamente, nos han pillado. Yo he preguntado incluso si me puedo yo mandar a hacer un ataúd. Seguro que lo he preguntado. Uno de pino, muy austero. Y me dicen que no puedo porque no está homologado. O sea, que el ataúd tiene que estar homologado. Francamente, yo creo que la solución es donar nuestro cuerpo a la ciencia. Hay que ir a una universidad y a mí despiésenme de Washington. Y por favor que no quede nada para la compañía de seguros. Porque como dejen el asunto, van a crujir en los caminos. Entonces, si ustedes ven algún día que alguien dice, he leído un artículo que se titula "Me preocupa mi cadáver", ese es mío. Lo voy a escribir. ¿Pero te escribe? Ahora mismo escribo los artículos de opinión en el ABC, pero los sábados en el suplemento Babelia del País también hago comentarios de libros. Ahí todavía nadie me ha llamado la atención, pero sí me llama la atención. Pero con Jorge Juárez es el de Persona Non Grata, ¿no? Jorge Edwards, hoy, mi artículo de hoy es sobre Jorge Edwards, el de Persona Non Grata, efectivamente. Ahí hubo que posicionar. No, porque el libro, el libro que acaba de publicar se llama La muerte de Montaigne. Montaigne era un gran ensayista francés del siglo XVI, que inventa el género de los ensayos, y Jorge Edwards, cuando escribe sobre Montaigne, también nos habla de él, pero lo hace con tanto arte que queda la figura de Edwards unida a la de Montaigne. Y Montaigne decía una cosa muy buena, que yo creo que además aquí ustedes la van a saber apreciar. Montaigne era un mal hombre de partido. Montaigne era de los que pensaba, desde el punto de vista político, que es mejor admirar a tu rival político que sentirte avergonzado de tu compañero militante de partido. Y tenía toda la razón del mundo. Los que nos avergüenzan no son los otros, son los nuestros, seguro. Y es mejor ser capaz de admirar a alguien que no piensa como nosotros. Entonces, eso lo dice Montaigne,
Eso es algo que Jorge Edwards también lo cree y creo que es algo muy sensato y muy razonable con lo que yo me identifico. Entonces, creo que esto es una manera de posicionarse, pero es una manera de posicionarse por lo que yo creo que merece la pena posicionarse, que es por un tema decente, razonable, justo. A veces los partidos, en aras de la visión del partido, renuncian a lo razonable, a lo justo y a lo decente. Y yo creo que si uno apuesta por esos valores, no se equivoca y se posiciona. Querido alcalde. Juan, en el primer cuento yo me pude haber creído que esto era todo auténtico. Lo que pasa es que le encontré otra rata, pues digo que el 90 y tanto %, que el Ayuntamiento de Ardales no está en calle Real número 10. Eso es Google. Google te equivocó. El Ayuntamiento de Ardales está en Plaza de Constitución 1 a 7 metros del número 10, es decir, que no hay muchos problemas. Vamos a ver. Hay una frase, en el primer cuento se hace una crítica también con el tema de la autonomía. Sí, las competencias, si es del Estado, si es de la Diputación. Imaginaros en la cueva de las Piletas, el harakiri de un japonés, y bueno, entonces, ¿de quién es competencia? Bueno, el momento que es cultura y no cultura. Esto es nuestro porque está en el centro de cultura. Bueno, ahora mismo tenemos el tema del río Guadalquivir, que parece que es un tema también algo simbólico. Pero hay una frase en el primer cuento que me ha llamado mucho la atención y dice, porque esto tiene que ser una evidencia tuya como persona. ¿Cómo ibas a saber que el chino era japonés? Bien, vamos, quería contar por qué. Tenemos en Ardales, tenemos... Y luego sigue, yo me creía que era gitano. Yo creía que era gitano, dice. Entonces, como tenemos en Ardales, tenemos un policía local que su madre es japonesa. Sin embargo, en Ardales se le llama el chino. Es la primera vez que utilizo... Sin embargo, él está muy orgulloso que su compañero de trabajo, yo nunca le llaman por un nombre japonés coloquial, muy coloquial. Claro, los otros lo utilizan como si fuera, y sin embargo yo siempre le llamo Fakir, ¿no? Entonces me imagino que bueno, que con la colonia japonesa en Perú es muy numerosa, pero si te hubieses criado en Ardales o te hubieses criado en sería sí. Pero esto tú lo has vivido y lo has escuchado de que... Sí, bueno, es tal cual, esa idea de ser que le llamen chino siendo japonés, ¿no? Ocurre también en Perú, ocurre también, ¿no? A Fujimori le decían el chino. Es una cosa coloquial. Fernando, me toca marchar yo sigo sin ningún problema. El tiempo, Fernando tiene que coger el tren a 8, y yo que tengo comisión mi pleno a las 6:30. Muchísimas gracias. Mira, un inciso, Fernando, de verdad que te agradezco que te hayas prestado venir con nosotros. De verdad que el sentido del humor debe impregnar muchas veces en nuestra vida cuando estamos demasiado serios o anquilosados. Y simplemente decir una cosa que siempre se me olvida, que el acto del viernes de la presentación del libro está amenizado por el hijo de Carmen, no lo he dicho aquí, pero lo he dicho aquí, y por su nuera. Van a tocar la guitarra clásica y van a cantar, porque venid y pillaréis el libro. Maribel, cada uno, los que no podéis de Málaga, y estáis en Málaga, es que Fernando, han venido desde Málaga, Eso no tiene precio. Y del arroyo de la miel. Venga, ¿cuál te lleva ya el tren? Hasta luego. Yo creo que lo he visto en la tele que ha publicado el nuevo libro que trata de Sevilla. Sí, el último libro ya se llama Arte de Introducir, ya ni siquiera es el de Sevilla. Por ejemplo, ayer presenté al escritor Jorge Edwards, escribí 7 folios, me leí no solamente ese libro, sino muchos libros anteriores del escritor para poder decir algo que me pareciera justo. Y entonces a mí me da pena que las cosas que uno escribe para presentar a alguien luego se queden en un cajón guardadas. Entonces, este libro se llama Arte de Introducir porque es una selección de todas las presentaciones o introducciones que he hecho de otra persona. Que para que no se pierdan, entonces las he juntado en un libro.
y yo creo que la presentación es el género más galante que existe de la literatura, porque digamos que supone la pareja, ¿no? Uno que disfruta introduciendo y otro que disfruta mientras me introducen. O sea, A raíz de esto que dice usted, nosotros fuimos a Málaga, el club de lectura, a ver a Ángeles Caso, a Nieves Picasso, ¿no? Y usted hacía la introducción. efectivamente. Y salimos de allí. Que salimos de verdad muy contentas con lo que usted, con la respuesta a los niños y todo, porque vimos que el ingenio, bueno, era extraordinario. No quiero comparar. No, por favor, además Ángel es extraordinaria y es una persona encantadora, una gran escritora y es admirable. Yo no tengo más que palabras de elogio y una suerte estar en la misma mesa con ella, ¿no? Pero quizá yo jugaba con la ventaja de tener hijos adolescentes, o el menor de 15, en ese momento tendría 13. Entonces, para hablar con los chicos ya estoy yo entrenado. Entonces, más maña que talento. Más maña que talento. Pero muchas gracias. Se tiene que ir un poco personal. Sí. No voy a nada, pero es que tengo de curiosidad. Antes, cuando comentamos de lo de la sevillana, el baile este de la mosquita con 5 años, me pregunto yo ahora si estando en Sevilla, ¿sabes bailar la sevillana? Pues yo me di cuenta que sabía bailar la sevillana en la feria de abril del 85. Porque todos mis amigos y sobre todo mis amigas me decían, es muy fácil, todo así. Y de pronto yo no he bailado alguna vez. Porque claro, yo en mi ignorancia, yo pensaba que el flamenco era de Paco de Lucía, por ejemplo. O sea, yo no sabía que la soleá es un palo y que Paco de Lucía puede hacer una soleá y Enrique de Melchor puede hacer otra soleá y luego puede venir Meneses y cantar una soleá que no va a ser la misma que cante. Pero cuando viví en el Perú, en mi ignorancia, yo pensaba, pues Paco de Lucía, la soleá. Entonces, yo entendía que el baile que nos enseñaba la monjita era solo ese. Y la sevillana pues tiene una estructura que cualquier sevillana entra por esa misma estructura. Entonces, para mí era como muy extraño cuando aprendí a bailar la sevillana, que dicho sea de paso, ya dejé hace muchos años también de bailarla. Les confieso que a mí la Feria de Sevilla no me entretiene, o sea que me parece una cosa... sí, yo prefiero mi casita bien. Entonces, pero me di cuenta que eso lo había aprendido y me acordé de las monjas. Y en ese momento me di cuenta que lo que me enseñó la madre, que fue la primera y la segunda, la recordaba. Y de hecho es lo que sigo recordando todavía, porque llegar a la cuarta yo me mareo, ya la vuelta es complicado. Prefiero hacer una patadita por bulería que bailar a la cuarta. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos.